parte de la gira latinoamericana promoviendo su último disco llamado Avalanche. Bueno, ustedes van a telonear mañana a Iron Maiden. ¿Qué significa para ustedes? ¿Antes han podido compartir con un grupo tan grande como ellos? Pues sí. Y con Iron Maiden tocamos hace unos días ¿Hace unos días? Sí, en Sao Paulo. Bueno, ustedes, la primera vez que ustedes estuvieron en Chile hace un par de años atrás, en un lugar que se llama Loft, una discoteca que queda acá muy cerca del barrio Bellavista, y ahí se presentaron para un público muy chico. Mañana van a estar frente a 6.000 personas, frente a un público que va a ser de segura muy bravo. ¿Cómo, no tienen algún problema con eso, como el cambio de formato tan grande? Bueno, quizás el único temor que tenemos es que el público sea muy fan de Iron Maiden y no tenga ganas de escuchar otra música que no es heavy metal, porque nosotros no hacemos heavy metal. Pero bueno, nosotros vamos a mostrar nuestra música, esperamos que la gente tenga los oídos abiertos, que tenga ganas de oír rock en español, que es lo que hacemos nosotros, y ahí lo haremos con toda nuestra modestia y con nuestra buena intención. Bueno, hoy toca contar una de las anécdotas más tristes en la carrera musical de Héroes del Silencio. Esto ocurrió en Santiago de Chile, en donde no fueron muy bien recibidos por los fanáticos de Santiago de Chile. Héroes del Silencio se presentó un 28 de agosto de 1996 en Chile, pero no lo iba a hacer solo, iba a ser telonero de Iron Maiden. El problema fue que 4 días antes, como parte de su tour Avalanche 1996, Héroes del Silencio se presentó en el prestigioso Monstruos del Rock en Sao Paulo en 1996, coincidiendo también con Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, Pantera, Merciful Fate, Skid Row. Bueno, ustedes saben o deberían de saber que en 1990 Monstruos del Rock era lo más potente, el festival más potente que pudiese existir a nivel de heavy metal. Y Héroes del Silencio habían logrado abrirse una puerta en ese grandioso festival. Entonces, sin pena ni gloria, pasaron por Brasil. Y no sucedió nada porque fueron los teloneros del festival. Tocaron a eso de la 1 de la tarde y bueno, se presentaron y sin más ni menos se fueron. El problema fue que posterior a la entrevista, Enrique Bunbury se manifestó de esta manera. Nosotros hacemos rock and roll y supongo que habrá habido gente que haya disfrutado con ello. Otros estaban esperando a los gritones estos. Entonces, como les comenté con anterioridad, Iron Maiden se iba a presentar el mismo día que Héroes del Silencio. Entonces los habían agrupado de tal manera que Héroes del Silencio iban a ser los teloneros de Iron Maiden. ¿Se imaginan? Entonces los fanáticos estaban totalmente furiosos contra Héroes del Silencio por lo que había manifestado Enrique Bunbury, por lo cual no fueron bien recibidos. Y entonces aquí está la nota de lo que sucedió ese día. El día que a Héroes del Silencio les cayó una lluvia de escupitajos. Los Héroes del Silencio tuvieron una mala experiencia al abrir un concierto de Iron Maiden. Aquí la historia. La trayectoria de Héroes del Silencio está plagada de historias interesantes y no todas ellas fueron positivas. Dentro de este grupo de experiencias nada agradables se encuentra una que ocurrió en la ciudad de Santiago de Chile y que está relacionada con Iron Maiden. Esta historia ocurrió el 29 de agosto de 1996, día en que Iron Maiden se presentó en el Teatro Monumental de Santiago, ante 6.000 fans, evento que contó con la participación de Héroes del Silencio como banda abridora. El detalle es que los fans de La Doncella de Hierro no estaban muy contentos con la designación de la banda abridora, o sea, Héroes del Silencio. Y es que días antes, los Héroes se presentaron en el festival Monsters of Rock en Brasil, al lado de Iron Maiden, Judas Priest y otros más. Evento en el que tampoco le fue bien a la banda española. Al ser cuestionado al respecto, Enrique Bunbury minimizó el hecho declarando: nosotros hacemos rock and roll y supongo que habrá gente que haya disfrutado con ello. Otros estaban esperando a los gritones estos, refiriéndose a Steve Harris y compañía. Con esa declaración la banda española se ganó en automático la rabia de los fans chilenos de Iron Maiden,
Así pues, llegó el día y el quinteto conformado por Bunbury, Andreu, Valdivia, Cardiel y Boguslavski salió al escenario del Teatro Monumental de Santiago y los fans los recibieron con una lluvia de escupitajos. De las escupidas se pasó a la lluvia de vasos y otros objetos. Ante eso la banda tuvo que suspender su show apenas a 5 minutos de haber empezado. Andreu y Bunbury resultaron con lesiones superficiales. Pero la fanaticada chilena quedó tan prendida y tan fúrica que también lanzaron una lluvia de escupidas a los miembros de Iron Maiden, sobre todo a Blaze Bayley. Una semana después, los Héroes del Silencio se presentaron en Monterrey y les fue bastante bien. Sin embargo, la banda ya estaba rota y al poco tiempo se desintegraron. Lo demás lo sabemos todos. Es una verdadera lástima que los hermanos chilenos no hayan podido disfrutar de un espectáculo como el de Héroes del Silencio. Aquí obviamente que falló la logística, los organizadores, la infraestructura de los que manejaron este evento, porque bien pudiesen haber hecho 2 conciertos totalmente distintos, ya que obviamente que a nivel musical eran 2 públicos objetivos totalmente distintos. Eso no quiere decir de que porque oigo Iron Maiden no voy a escuchar Héroes del Silencio, pero no era de esa manera que se tuvo que haber manejado este evento. Bien pudieron haber sacado provecho a ellos mismos haciendo un concierto individual para cada banda. Al final terminaron muy perjudicados Héroes del Silencio. Claro que también las palabras de Bunbury no cuadraron bien a los fanáticos de Iron Maiden. Eso también tuvo mucho que ver realmente. Y vaya cómo nos íbamos a imaginar que un 28 de agosto de 1996 estaban a menos de un mes y medio de separarse por completo Héroes del Silencio. Qué barbaridad realmente. Estábamos a pocos días de verlos por última vez. Y qué bueno pues que todavía lograron llegar a El Salvador un 29 de septiembre, que como les he contado muchas veces, yo estuve ahí y disfruté de ese espectáculo que fue totalmente único.